¿Cómo están mis hermanos queridos? ¿Bien? Solo uno, un par dijo que está bien. Allá como que el Nico que dijo que estaba bien. Buenas tardes, queridos hermanos. Bienvenidos a los que están llegando. Damos un saludo cordial a todas las personas que nos ven por las redes sociales, por internet. Bendito sea el Señor que ha utilizado estas herramientas, estos medios para poder llegar a muchos más. Y damos gloria a Dios por todas las cosas. Quisiera antes de empezar el mensaje del día de hoy comentarles el porqué del mensaje. La razón del mensaje de hoy nació el día martes, el día de oración. Estábamos en oración y le comenté a mi esposa precisamente lo que oí. Uno ora con las personas y oye sus oraciones, obviamente, ¿no? Para poder respaldarlas, para poder decir un amén, para poder decir un así sea. Y una hermana llegó y hizo una oración que me impactó, que quedó grabada en mi corazón. Ella decía algo así: Señor, ayúdame a ser una mujer sumisa a mi esposo. Casi abro mis ojos. Y yo, wow. Señor, ayúdame a ser una mujer obediente. Ayúdame, Señor, a ser una mujer que sea idónea para Él. Y yo dije, wow, qué hermosa oración. Qué hermoso pedido de una mujer. Porque poco se oye esa oración, hermanos. Y quise cogerla de ahí. Quise honrar a esta mujer hoy con este mensaje, pero primeramente al Señor honrarlo, porque es la palabra de Dios la que estamos confesando. Y el sentimiento del sometimiento, la palabra sometimiento de una nos cae como algo contrario, como algo negativo. Y el título del mensaje es el sometimiento voluntario. Y este sometimiento es un concepto bíblico, mis hermanos, que debe ser entendido, debe ser estudiado y debe ser aplicado. Amén. Toda la palabra de Dios es para tu bendición. Si quiere, dígale a usted, a la persona que está a su lado, y alguien que le diga a Rachel: Rachel, la palabra de Dios es para tu bendición. Dígaselo usted a su esposo, su esposa, a su compañero: mi amor, la palabra de Dios es para tu bendición. Amados hermanos, la palabra de Dios es para tu bendición. Amén. Aleluya. Entonces, como ya dijeron amén, van a aceptar absolutamente todo lo que diga hoy el Señor. Amén. Gloria a ti. La palabra someterse o sometimiento tiene una idea negativa para el común de la gente. Este concepto, como lo mencioné antes, ha sido tergiversado, mis hermanos, ha sido malentendido. Y es mi propósito, con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, compartir algo un poquito más. Es un tema extenso, de verdad me puse a estudiarlo y es un tema muy extenso. Podríamos durar, yo creo que más de un par de semanas compartiendo la Escritura, pero hoy quiero que nos dé un poquito de luz para que las mujeres sean bendecidas y los hombres también. Quiero adelantarle a las damas, mis hermanas queridas, que vamos a preparar también algo para los varones, porque es necesario que esta palabra sea complementada, hermanos. Aquí no hay solo requerimientos para las damas, sino también hay mandatos para los hombres. Amén. Gracias a los hombres que dijeron amén. Nico, no se haga el que no es con usted. Amén. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios, mis hermanos, y es útil para redargüir, para enseñar, para instruir al hombre, para que llegue a ser cada día más como el Señor. Estoy parafraseando algo que dice la Escritura. Entonces yo quiero que estudiemos juntos un poquito para ser bendecidos los unos a los otros. ¿Qué es someterse? Y busqué una definición: es aceptar la autoridad o voluntad de una persona sin ofrecer resistencia. Es aceptar
la autoridad o la voluntad de una persona sin ofrecer resistencia. ¿Por qué nos cuesta tanto someternos? Me empecé a hacer esa pregunta y encontré a alguien que más o menos hace más de 1500 años dijo estas palabras y la quiero compartir con usted. Debido a la falsa opinión que cada persona tiene de sí misma acerca de su elevada excelencia, no existe tolerancia a quien nos gobierne. Se lo voy a leer de nuevo. Debido a la falsa opinión que cada persona tiene de sí misma acerca de la excelencia que considera él o ella de sí mismo, no hay tolerancia para que alguien nos gobierne. En otras palabras, mis hermanos, el Señor dice en Romanos 12:3, Romanos 12:3 dice esto, dice el Señor. Busqué esta versión, Dios habla hoy, la voy a leer, no lo busque. Dice, por el encargo que Dios en su voluntad me ha dado, digo a todos ustedes que ninguno piense de sí mismo más de lo que debe pensar. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que ninguno de ustedes o yo mismo tengamos un más alto concepto de cada uno. Pero esto choca, mis hermanos, con lo que se vive hoy. Esto va en total contravía de lo que dice el Señor. Si no tenemos claridad acerca de estos temas, hermano, de verdad ve uno muchos problemas en el hogar. Empecemos por el hogar, que es el núcleo de la sociedad, y por ende la sociedad y las naciones no funcionan bien. Si usted se ha preguntado por qué las cosas están como están, es simplemente porque hemos dejado de lado a Dios, hemos dejado de lado sus mandamientos, lo que Él nos ordena, lo que Él nos instruye, porque Él no sugiere cosas, hermanos. Él manda, Él ordena, Él es Dios. ¿Amén? Bien, gracias por ese amén. Entonces, yo quisiera que usted lea. El título central de hoy está en Efesios 5:21. Efesios 5:21, si usted quiere búsquelo, al 23. 5:21, voy a buscarlo aquí. Efesios 5:21, y vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo pusieron allí? Ya. Y vamos a leerlos juntos para que podamos ser bendecidos. Dice la Escritura, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Amén. Amén. Hasta el 5:23. Entonces, lo primero que quiero que entendamos, hermanos, de lo que vamos a estudiar, es que para poder edificar, para poder llegar a tener esa casa sobre la roca, esa casa que usted desea tener, lo primero que usted tiene que darse cuenta es que esto proviene directamente del corazón de Dios. Esto no es un invento mío, hermanos. Esto no es un invento de la iglesia, ni mucho menos un invento de la sociedad, sino que esto es palabra de Dios. Amén. Amén. Hay cosas que no nos cuadran, hay cosas que no nos gustan a veces. Y vamos a ver por qué razones. Una de ellas, pues porque tenemos un alto concepto de sí mismo, ¿cierto? Y otra es porque la misma sociedad se ha encargado de cambiar nuestro corazón, nuestra forma de pensar. Yo les pregunto, ¿quién tendrá la razón? ¿Quién tiene la verdad? ¿Quién dice la Escritura que tiene la verdad? ¿Quién? Cristo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Pero hoy en día, ante la sociedad y ante el mundo en que estamos, ¿quién tiene la razón, hermanos? Todos. Todos tienen una razón, todos tienen una verdad. Eso es lo que pasa. Entonces, de ahí que tengamos tantos planteamientos, tantas opiniones y tanta forma de ser y de obrar. Yo quiero que nos planteemos algunas preguntas, hermanos.
Número 1, ¿en qué consiste la verdadera sumisión? ¿O en qué consiste la sumisión bíblica? ¿A qué se refiere esto? Muchos rechazan el concepto de sumisión porque se asocia inmediatamente, ojo con esto, con debilidad, falta de carácter o inferioridad. Una persona sumisa es una persona débil que tiene una baja autoestima. ¿Han oído eso? De una persona que tiene baja autoestima. ¿Qué dice la sociedad o qué dicen los médicos o qué dicen los psicólogos? Que usted debe tener una alta forma de pensar de sí, que eso está mal. Y sí es cierto, yo sé que algunas personas tienen una mala actitud de sí mismo, pero dice la palabra de Dios que yo debo tener no un alto concepto de mí, sino que debo pensar con cordura acerca de quién yo soy. Amén. Acerca de lo que yo soy, pensar con cordura, con inteligencia, con sabiduría y considerar quién en realidad soy yo. Así nomás. ¿Por qué razón, hermanos? Porque delante de nosotros hay personas que están muchísimo más lejos de nosotros y otros más abajo. Unas personas que son muy humildes en su conocimiento, inclusive hasta iletrados, y otras personas que son eruditos en muchas áreas. Pero eso no le quita la dignidad al hombre. Amén. Es así de fácil. Entonces, la Escritura habla que fuimos creados conforme a la imagen ¿de quién? De Dios. Fuimos creados, tú y yo, todos delante del Señor, fuimos creados a su imagen, conforme a su semejanza. Empezando por ahí. Entonces, somos iguales delante de Él. El ejemplo más previo que podemos ver es en el jardín del Edén. Allí creó el Señor tanto a la mujer como al hombre. Perdón, al hombre y después a la mujer. Y ya hay un problema con eso, porque han cogido la Escritura para cambiarlo, para torcerlo y decir que el hombre es primero y decir que esto y decir que lo otro. En cuanto al pecado, se acusa a la mujer. Muchas personas dicen la mujer fue la que pecó. Pablo dice que ella pecó, pero mirando la palabra de Dios y observando cuidadosamente, hermano, a cada uno de nosotros se nos ha dado un liderazgo, ¿sí o no? Se nos ha dado un trabajo. Y vamos a ir poco a poco mirando esto. El machismo no tiene lugar en la palabra de Dios, hermano. Es una perversión de la Escritura. Sin embargo, el Señor sí nos dio rasgos y características especiales a cada uno. La gloria del hombre es su masculinidad y la gloria de la mujer su feminidad. Esto se ha perdido. Las mujeres quieren parecerse a los hombres y los hombres quieren parecerse a las mujeres. Increíble. ¿Sí o no? La mujer quiere conquistar al hombre o conquistar la sociedad pareciéndose cada día más, etcétera, etcétera. Y el hombre ahora, por el contrario a la Escritura, quiere parecerse a la mujer. Es algo contrario. ¿Por qué? Nos dicen que la sociedad ha cambiado, que todo es moderno, que hay que tener una mente abierta, etcétera, etcétera. Pero yo encuentro en la Escritura, en la palabra de Dios, que mi Dios no ha cambiado, hermanos. Mi Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y hasta que Él venga, yo creo que no va a cambiar absolutamente nada de lo que aquí está escrito. ¿Qué dice 1 Corintios 16:13? Dice estas palabras: portaos varonilmente. ¿Qué quiere decir eso? A veces pensamos que el mejor ejemplo es el macho mexicano. Aquí no es tan mexicano, mexicano, míralo, ahí está. El mero mero aquí llegó y todo el mundo tiembla cuando entra. Y tenemos ese concepto, ¿cierto? En Latinoamérica, en Colombia también, mi hermano querido, en Colombia también, y casi todo en Latinoamérica y algunos otros países. Tenemos el concepto de que varonil es aquel que exhibe su poder por lo que grita, por lo que hace, por lo que golpea quizás. Y ahí está el hombre, ese es el tipo de hombre, ese es el macho. Es increíble que a algunas mujeres les guste un tipo así, ¿no? A mí no me gusta, por lo menos. Muy feo, ¿sí o no, hermanas? ¿Qué dicen ustedes? Es horrible, una forma de ser. Pero la sociedad lo ha aceptado y lo ha puesto como que ese es
el modelo a seguir, pero no es así. Dios nos ha dado roles diferentes a cada uno según nuestros deberes y obligaciones, hermanos queridos. Admiro que el Señor haya escogido a la mujer para tener hijos. Yo no me imagino un hombre teniendo un hijo, hermano. Para eso se necesita harto de eso. Ustedes me entienden. Nosotros los hombres somos muy débiles para ciertas cosas. ¿Ha visto un hombre con gripa? ¿Con flu? ¿Ha visto una mujer? Sigue parándose, sigue atendiendo la casa, sigue ayudando, sigue haciendo. Y está enfermita, pero nosotros nos vamos a la cama. Y somos los machos, ¿no? Un pequeño apunte allí. Es ahí donde se encuentra el concepto del sometimiento, mis hermanos, en los dones y en las ordenanzas que Dios ha hecho para cada persona. Pablo habla de esto usando un término militar que representa la subordinación a una autoridad establecida. Subordinación a una autoridad establecida. Es el reconocimiento de los que han sido elegidos o establecidos para ejercer autoridad, sin que ello elimine o reduzca al subordinado a una posición de menosprecio o menosvalía. ¿Recuerdan ustedes cuando, no sé si hay alguno que el tema militar, uno llega al ejército y ¿quién manda allá, hermano? ¿Hay una jerarquía, sí o no? Yo no me veo a un soldado raso gritándole o ordenándole algo al sargento, de ninguna manera. Quiero tomar ese tema porque Pablo mismo nos da ese ejemplo del modelo militar, del modelo castrense. Yo quiero que vayamos a 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11, versículo 3. Miren lo que dice allí. Dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahí encuentra usted una jerarquía. Amén. Encuentra una posición, ¿cierto? Entonces ahí encontramos que hay algo que Dios ha hecho, Dios lo ha acomodado, es Dios, hermanos. Yo no sé por qué a veces tenemos tanto conflicto con esto cuando tocamos esos temas, y lo digo por experiencia. Hay un pequeño resquemor, las damas empiezan a sentir mal. Bueno, ¿y los hombres qué? Empiezan a preguntarme, pastor, ¿y ellos qué? Porque pareciera que todo fuera para ellas, que ellas son las que tienen que soportar. Pero bendita sea Dios por esa oración que tú hiciste, hermana, porque de esa oración nació este mensaje, de esa petición que usted hizo, de esa petición que es decirle: Dios, ayúdame a hacer la voluntad tuya. Eso es lo que yo quiero que usted mire. No quiero que usted mire: ay, Señor, usted me está llamando a humillarme, usted me está llamando a por debajearme, y no, eso no está bien. No, le estoy diciendo es que cuando tú haces esa oración, le estás diciendo a Dios: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Aleluya. Y ahí está la bendición. La sumisión no significa inferioridad, hermanos, sino el reconocimiento de lo establecido por Dios. ¿Amén? ¿Lo tiene claro? No es inferioridad, sino que Dios lo ha elegido de esa manera. Punto. Ese es nuestro Dios y Él es perfecto. ¿Amén? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cuál es la actitud correcta hacia esto que estamos hablando? Primera de Pedro capítulo 3. Primera Pedro capítulo 3. Allí encontramos la actitud que debemos tener hacia estas cosas. Primera de Pedro capítulo 3 dice asimismo: vosotras, mujeres, estad sujetas ¿a quién? A vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de pernados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos
Versículo 4, aquí está la bendición para usted, hermana mía. Sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu, ¿qué? Afable y apacible. Nada que ver con un espíritu contencioso. La Escritura habla de la mujer que tiene ese problema. Dice que no hay nada más difícil que una mujer contenciosa. Es como una gota, dice la Escritura, que cae continuamente. ¿Ha podido usted dormir alguna vez con una gotica que haya por ahí en el techo? ¿Ha tratado usted con una fuga, un escape de noche que escuche continuamente eso? Y usted tratando de descansar. A veces pasa eso con algunas damas. Con todo respeto lo digo. Y eso no es bendición. Eso no trae bendición a nuestras vidas. Dice que la actitud de la mujer debe ser de respeto y debe ser apacible, porque es grande estima delante de Dios. Cuando usted se comporta, hermana mía, querida amiga que nos escucha hoy, de esa manera, eso es de gran estima, no es cualquier cosa, es algo grande delante del Señor. Y vamos a ver por qué, mis hermanos, porque a veces nos quedamos cortos en dar toda la explicación, el por qué debemos hacer ciertas cosas delante del Señor. Algunas personas tienen esa autoridad no porque sean superiores, mis hermanas, sino porque han sido elegidos para ejercer dicha autoridad. Les voy a regalar esto. No es la superioridad del individuo lo que lo hace respetable, es la posición legítima de autoridad que ocupa. ¿Lo entendieron? No es la superioridad del individuo. A veces podemos tener a alguien por encima de nosotros que sabe menos, sabe muchísimo menos, que no es digno de eso, pero alguien lo ha puesto ahí. Y así nos pasa. ¿Tiene un jefe? ¿Tiene un profesor? ¿Ha tenido un compañero de trabajo? ¿Ha tenido alguien que está por encima de usted y que el hombre no sabe ni dónde está parado? Pero usted tiene que respetarlo. Usted tiene que someterse, ¿sí o no? Entonces no es porque la persona tenga quizás esas capacidades, quizás usted tenga más capacidad. Y en eso quiero hacer un comentario de ustedes, damas. Hay muchas mujeres de ustedes que son magníficas administradoras del dinero, que son magníficas en cuidar su casa, magníficas en muchas áreas donde su esposo es inferior, donde su esposo no tiene esa capacidad. Pero le recuerdo que ese esposo que usted tiene, que esa persona que está a su lado, la eligió Dios para tenerlo a su lado. Amén. Y que usted debe estar ahí debajo. Eso no gusta. Uy, ¿cómo así? Yo me voy a someter a ese, pero si eso no se lo merece. Yo soy más inteligente, yo soy más viva, yo esto, yo lo otro, y además la plata es mía, yo gano más. Eso se maneja en la vida normal, en la sociedad, hermanos. Los roles han cambiado tanto, hermano, que ahora yo veo a los hombres metidos en la cocina, ellas salen a trabajar y ella es la que llega con la plata. ¿Sí o no? Y hay que usted se revele para que vea. ¿No le gusta? Le recuerdo que la casa es mía, yo la estoy pagando. Si no le gusta. Todo ese tipo de cosas ha pasado simple y llanamente, mis hermanos, porque nos hemos salido de lo que Dios dice que tenemos que hacer, de lo que Dios ha puesto en nuestras vidas. Él ha puesto un orden no para amargarnos la existencia, sino para que seamos bendecidos por ellas. Amén. Por eso es que es tan difícil, hermano, vivir en yugo desigual. Cuando una persona, una hija de Dios se mete con un impío o lo contrario. Cuando digo impío, voy a hacer la aclaración, es una persona que no es piadosa, simple y llanamente, para que no se vayan a sentir mal ni a molestar con esa frase. Un impío es una persona que vive fuera de la ley de Dios, de los parámetros de Dios. A eso me refiero. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una línea de conducta y unas ordenanzas de parte de Dios y el mundo tiene otras, ¿sí o no? No, en mi casa no era así, yo oigo continuamente eso. No, si mi papá era el que mandaba, mi papá era el que ordenaba, pues nunca daba para el mercado, nunca hacía nada, pero él era el que mandaba.
Ponía la primera y la última palabra. O si no, lo contrario. Entonces vemos ese matriarcado y vemos ese patriarcado que no ha mandado Dios, que no ha ordenado Dios. Amén. Y nosotros nos vamos a vivir una vida y nos vamos como parejas a vivir y seguimos con ese modelo. O nos pasamos al otro lado. Y de todos modos estamos obrando mal. Amén. No hay ningún amén. Alguien comentó esto, hermano. Si una mujer no ve que su esposo sea digno de sumisión o no le inspira nada a respetarlo, entonces respete su uniforme. Ese no se lo merece. Pues no se lo merece, pero respételo porque es su esposo. Amén. Es así de sencillo porque Dios lo puso ahí. Hágalo por eso. Wow. Eso me cayó a mí terrible esta semana, hermano. Estaba preparando este mensaje y no crea que eso, como que no me podía parar yo de mi silla, no solo por la espalda, sino porque, wow, la palabra lo enseña a uno a ser humilde y a entender las cosas. Amén. Aleluya. ¿Sabe por qué les hago ese comentario? Yo tuve unos padres, hago un pequeño paréntesis, en los cuales mi viejo querido, el problema de su alcohol, el problema de su carácter, nos llevó a una desgracia de vida. Y tuvo una mujer muy sumisa, muy hermosa, mi madre, que le ayudó siempre, que estuvo al pie, pero él se encargó de destruir ese hogar. ¿Por qué? Porque no pudo manejar su autoridad, porque la torció, la entendió mal. Y le quiero decir eso a los varones. Dios nos ha dado un lugar a nosotros que debemos ocupar. Amén. Y ese lugar, como dice la Escritura, tiene que ser como el amor de Cristo. Y ahí es donde tenemos una gran mensaje para ustedes, varones. Y les pido que no se desconecten, que en unas semanitas vamos a proclamar esa palabra para toda la casa de Dios. Amén. Porque el Señor quiere que tengamos familias saludables, que tengamos familias fuertes. A mí me encanta ver, hermanos, cuando están tomados de la mano, cuando se aman, cuando se respetan, cuando se entienden. No siempre estamos de acuerdo, hermanos, no siempre. Pero es hermoso ver familias que a pesar de sus diferencias están adelante y cada uno cumple con su rol. Amén. De eso se trata. ¿Quiénes deben someterse? ¿Quiénes deben someterse? El texto dice, ¿quiénes? 5:21. Aleluya, Señor. Busquemos la palabra de Dios. El texto dice que todos debemos someternos unos, ¿qué? A otros. Y esa parte debe ser bien entendida, queridos. Someternos unos a otros no quiere decir que el sometimiento sea mutuo. Y ahorita ustedes me van a regañar, pero quiero que me den un minuto para entenderlo. ¿Cómo lo entienden ustedes? Según así como uno le dice, pues someterse los unos a los otros. Entonces vamos a ponerlo así. ¿Los hijos se someten a los padres? ¿Sí o no? ¿Está bien? ¿Suena bien? ¿Están de acuerdo? Y entonces los hijos también, los padres que se sometan a los hijos. ¿Cómo la ve? ¿No? Pero ahí dice que someterse los unos a los otros. No quiere decir eso, mis hermanos. Él ha puesto una jerarquía. Él ha puesto una jerarquía en la cual si no funcionaría ese principio de sujeción, no funcionaría. Eso no quiere decir, y ha sido mal entendido, entonces si tú te portas bien, yo tal cosa, ¿cierto? Si tú me das, yo te doy. Si yo le obedezco, usted tiene que obedecerme. Algo así, ¿sí o no? Y parece lógico, pero resulta que no funciona así, hermanos. Les hablaba yo del término militar, que es someterse. Yo no me imagino a usted diciéndole al capitán de su unidad que usted no quiere hacer algo. ¿Ustedes se imaginan cómo funcionaría el ejército de esa manera? ¿Cómo? No vayamos a eso. Les quiero traer una perla que aprendí hace algunos años acerca del equipo Cosmos de Nueva York.
¿Alguien lo oyó en mis tiempos, el que le gusta el fútbol? A alguien se le ocurrió la feliz idea de reunir a los mejores jugadores del mundo, los mejores, y comprarlos. El dueño de eso tenía mucho dinero y reunió a Pelé y reunió a otras figuras estelares de ese momento y todos dijeron, vamos a tener el equipo de ensueño, el mejor. Y cualquiera diría, wow, ¿sí o no? ¿Ustedes se imaginan un equipo así, jugando con todas esas estrellas? Todos eran crack. Y resulta que no funcionó, hermano. No le funcionó. Algunos partidos los ganaban, otros no, pero no funcionó. ¿Por qué? Porque resulta que todos eran estrellas. Todos querían figurar. Todos eran hombres que ganaban muchísimo dinero. Y que un director técnico que a ellos no les gustaba porque no era de renombre, usted no me puede mandar. ¿No es que yo soy la estrella? Yo soy Maradona, o yo soy Pelé, o yo soy fulano, o etcétera. Y a veces pasa eso, hermanos, porque no reconocemos la autoridad que ha sido establecida. El dueño de todo ese balón y el que compró esas figuras puso a alguien que él quiso, ¿sí o no? Él puso un director que él quiso, no el que le gustaba a los demás, pero el que él destinó para eso. ¿Y qué tenían que hacer los jugadores? Obedecer. Ellos sí querían jugar, hermano, gracias por esa acotación, pero eso no era lo que necesitaban era obediencia. Sí, así de fácil. Entonces, mis amados, ¿a quién hay que someterse? Entonces los hijos se someten a los padres, ¿sí o no? ¿Está bien? Los hijos tienen que someterse a los padres, así no guste. Hoy en día en estas sociedades usted no puede decirle a un hijo lo que debe o no debe hacer. Aquí cuando llegamos a Nueva Zelanda se nos advirtió, mis hijas que vivían años aquí, dijo, cuidadito con ir a decirle a la tatis que haga tal cosa, porque si ella no quiere no se hace. Y yo lo pensaba 2 veces para venirme a aquello y dije, uy, ¿cómo así entonces? Dijo, sí, porque si usted la grita, le levanta la voz o hace algo, ella puede llamar y de una vez la ley se lo puede meter a la cárcel. Es la verdad, hermanos, aquí no se puede hacer eso. Entonces yo dije, uy, yo como que mejor no me voy a vivir allá. Porque a veces, hermanos, tenemos que ejercer autoridad como lo hace Dios. Dios, el que ama, disciplina, ¿sí o no? Y azota al que toma por hijo, punto, hermano. Un par de palmaditas en la cola. Pero no, aquí no se puede porque usted no le puede ni siquiera levantar la voz. Ni levantar la voz. ¿Por qué? Porque el niño se puede ir, se puede sentir mal por alguna cosa y la otra. Entonces ahí empezamos que los principios de autoridad y la disciplina no se puede ejercer en un hogar, ¿sí o no? No se puede, porque usted no puede ejercer el punto o no puede ocupar el lugar que Dios le dio, no porque usted se lo merezca, sino porque Dios lo puso ahí. Amén. ¿Quién debe someterse? Los ciudadanos, por ejemplo, nos sometemos al gobierno nacional de este país. ¿Nos gusta el gobierno? Quizás no. ¿Nos cuadran ciertas leyes? Menos. Pero nosotros tenemos el derecho de elegirlos, ¿sí o no? ¿Para qué los elegimos? Para que nos gobiernen, excelente. Para eso. No, pero que no me gustó el Señor, no importa. Ahí está. Y la Escritura dice, hermanos, que Dios, toda autoridad que está establecida, ¿quién la ha puesto? Dios la ha puesto y Él nos manda a orar por esas autoridades que Él ha establecido, nos guste o no nos guste. Se están acercando ahorita las elecciones, oigo al pueblo cristiano hablar de Donald Trump, hablar del Señor allá en Chile, hablar de mi presidente en Colombia, hablar de todos, como si nosotros estuviéramos llamados como iglesia a hacer eso. ¿Usted encuentra algo en la Escritura que diga eso, hermano? No. Yo encuentro en la Escritura dice que yo debo orar por esas autoridades, porque toda autoridad ha sido puesta por Dios. Él quita reyes y Él pone reyes, hermanos. Él quita presidentes y pone presidentes. Es así de sencillo, así funciona. Yo tengo, así no me guste, tengo que doblar mis rodillas por esa persona que está ahí. ¿Para qué? Para que el Señor que está por encima de Él pueda mover su corazón. Es así de fácil. Entonces, una cuñita, no se meta en problemas que no lo han llamado.
¿Sabe por qué lo digo? En las redes sociales alguien se le ocurre por ahí, tímidamente hace un comentario acerca de política y ay. Qué terrible respuesta recibe. Vulgaridades, groserías, garabatos, y usted no puede responder de la misma manera, ¿sí o no? La Escritura habla, de hecho, de uno no dar las perlas a los cerdos, dice la Escritura. Usted no puede responder, usted no le puede responder a una persona que tiene totalmente su conciencia, su vida entenebrecida por el enemigo de este siglo, por el adversario, a tratarlo de usted de encauzar con la palabra. Eso solo lo hace Dios. Y es por medio del Evangelio, no por sus razones, ni de posiciones políticas o sociales. Amén. Aleluya. Romanos 13:1. ¿Qué dice? Romanos 13:1. Dice la Escritura: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. ¿Han oído hablar de Nicolás Maduro? Personaje. Ha acabado con un país, ha hecho hasta para vender, decía mi papá. Pero ¿quién lo puso ahí? ¿Quién lo sostiene? ¿Será que a Dios se le pasa? Dios lo tiene ahí. ¿Y hasta cuándo va a estar? Hasta que Dios quiera. Punto. Es así de sencillo, hermanos. ¿Nos gusta? No, no nos gusta. Pero yo debo orar por ese señor. Señor Piñera ha hecho hasta para vender también. ¿Debo orar por él? ¿Usted ora por él, hermano? Espero que ore por él. Ore por él. Porque Dios nos manda a orar por esas personas. Porque Dios tiene el control de todo, mis hermanos. Así no nos guste, así no nos cuadre. Dios tiene una jerarquía y hay que respetarla. Punto. Hago énfasis en la actitud del corazón, hermanos, porque no hay sujeción sin honra. Quiero decirles eso. Usted puede sujetarse a una persona porque le teme, puede sujetarse a una persona porque ejerce control sobre su vida, le puede golpear. Hay mujeres, y nosotros lo vimos, lamentablemente, que se tenían que sujetar a ese troglodita porque las golpeaba o les hacía daño, etcétera, etcétera, y tenía que obedecerle. Pero esa no es la sujeción bíblica. De eso no se trata. La autoridad se ejerce porque Dios le ha dado esa autoridad, le ha dado esa posición, mas no lo contrario. Entonces la obediencia sin honra no es sumisión. Nosotros, hermanos, tal vez no nos guste algún dirigente político, pero si lo vemos desde el punto de vista de Dios bíblico, sabemos que Él está haciendo algo con esa persona, en ese país, en esa nación, en ese pueblo. Algo está haciendo para su gloria. Inclusive, Él utiliza a esas personas para tratar con un país, con una nación. ¿Querían saberlo? Es así. No nos gusta, sí, pero el Señor lo tiene dispuesto de esa manera. Algunas personas tienen esa autoridad no porque sean superiores, sino porque Dios los ha elegido. Esa autoridad, mis amados hermanos, también vale para la iglesia. ¿Ustedes qué dicen? ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Dice en 1 Tesalonicenses 5, de 12 al 13. Miren lo que dice. 1 Tesalonicenses habla de la sujeción. Los hijos de Dios, de las ovejitas, a sus pastores y maestros. Mire lo que dice, de 12 al 13, dice: y los que dice, os rogamos hermanos, que reconocéis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra
y tened paz entre vosotros. Esto es aplicable a todo estamento, hermanos. Había algo lamentable que sucedía en nuestra iglesia allá en Colombia. Preguntábamos si sabíamos por un boletín informativo quién iba a predicar esa semana. Y lo mirábamos y, uy, no, otra vez el hermano William, no. Qué lata. Me da lata. Pero había alguien, cada uno tenía su predicador favorito y había la esposa del pastor me fascinaba. A mí personalmente, Marcela era una mujer espectacular y me encantaba, y ahí sí estaba yo tempranito y me alistaba y hasta oraba por ese mensaje porque yo decía, wow, nos va a remecer. Me encantaba ver esa mujer. Pero con los años aprendí que yo tenía que orar por mi pastor, por mi esposo, por los líderes, por toda persona que se paraba ahí enfrente, hermano. Hay que bendecirlos, hay que honrarlos. Aquí hemos tenido la oportunidad de ver hermanos que nos han traído palabra de Dios y que es una bendición, hermano. Y que hay que respetarlos y que hay que reconocerlos. Y quiero hacer énfasis en eso, hermano, porque a veces nos chanceamos, decimos en Colombia, nos hacemos bromas los unos con los otros fuera de este establecimiento y quizás veamos al hermano como menos. Y lo veamos más pequeño, lo veamos que yo soy más vivo, soy más inteligente, soy mejor capacitado para ciertas cosas. Quiero decirle que el Señor llama y capacita y envía al que Él quiere. Y si Dios ha puesto a esa persona o personas que se paren aquí delante del Señor, Él lo ha puesto, hermano, créalo. Y bendiga al Señor por eso, y bendiga a sus hermanos, y respételos, y reconózcalos. Amén. Porque es que ahí es donde se rompen las cosas, hermano. Si empezamos, como les dije, el sermón por el hecho de que eso no se cumple en su hogar, estamos fallando, hermanos. Estamos fallando. Las damas han sido diseñadas por mi Señor, por nuestro Salvador, para traernos alegría, gozo, para darnos esperanza, para darnos aliento, pero entre otras cosas para guiar nuestros caminos, hermanos. Para guiar, miren, alguien decía por ahí que una mujer puede levantar a un hombre hasta lo máximo o tirarlo al piso y destrozarlo, hermano. Y puede ser así. Tiene esa virtud, tiene esa capacidad, hermano. Entonces hay que valorarlas, hay que amarlas, hay que respetarlas y respetar ese lugar que Dios les ha dado. Amén. Un solo amén. Gracias, hermano. El resto de varones no quieren. Uy. Bien. Hebreos 13:17. Hebreos 13:17. Mira lo que dice allí. Dice la Escritura: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes habrán de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no... Ay, por favor, leámoslo todos. Para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso, mis amados. Quizás su siervo, su servidor que está aquí no sea el más capacitado y haya otros muchísimo más grandes y mejores. Lo que usted quiera decirme es cierto, hermano, es verdad, pero crea que Dios nos ha puesto aquí para dirigir esta casa, hermanos. Créalo y bendíganos y ore por nosotros, y cuando algo hagamos una observación o ordenemos algo, por favor, hágalo sin quejarse. Gracias, hija. Sin quejarse, porque no es provechoso, no trae bendición, mis hermanos. Y esto es aplicable también para la casa. En vez de rezongar algunas veces por esos varones, sean humildes, hermanas. Sean humildes, porque eso trae bendición a vuestro hogar. Créalo que así va a ser. Usted no se sienta humillada o no se sienta menos, o no crea que su capacidad está dejándose de lado, no. Experimente la bendición de Dios a través de esa sujeción. Amén. ¿Cuál es el móvil de la sumisión? ¿Cuál es el móvil? Versículo 21 dice que toda autoridad, dice, sujétense
los unos a los otros, en el temor del Señor. Entonces lo que debe moverme a mí para hacer, obrar y para pensar todas las cosas es pensar en mi Señor. Piense usted en Dios cuando haga las cosas, hermanos. Piense solo en Dios. Hay temas tan difíciles, hermanos, como es el perdón, cuando se nos ha herido, cuando se nos ha ofendido, y el Señor, a pesar de eso, nos dice: ve y pide tu perdón. ¿Ha oído el sermón del monte? Bienaventurado el que es perseguido, bienaventurado el que es maltratado. Pongan la otra mejilla. Si te piden algo, dalo. Si te quitan algo, no se lo impida. Déjese que se lo lleve. Hermano, eso choca totalmente con nuestra forma de ser, porque así no nos criaron. Desde pequeños nosotros fuimos criados, o en mi casa, por ejemplo, era así, que usted llegara a quejarse allá delante de su papá, que no, que fue que un niño me quitó mi lonchera o me quitó mi lunch, a ver qué le contestaban. ¡Ay! ¿Qué? Usted no me vuelva aquí con eso porque más encima le doy. Entonces uno queda... O someterse a que lo siguieran robando o lanzarse al agua para protegerse, ¿sí o no? Yo compraba mi protección con uno más grande. Así me tocaba, pero uno se ideaba cualquier estrategia para poder librarse. Pero el conducto regular es que le enseñan a usted no se deje. ¿Cómo así que lo trataron mal? Usted no se deje. Entonces crecemos pensando que es lo correcto, ¿sí o no? ¿Le habló duro? Usted háblele más duro. A ver, le dio un golpe, usted devuélvaselo. Y si puede, encímele otro. Así nos crían, hermanos. Y queremos que nuestros hijos no sean violentos y que tengamos una sociedad tolerante. Y vemos que hoy no es eso, hermano. Vemos que hoy no es eso, porque ni siquiera en los mismos hogares se respeta ese sentido de autoridad. ¿Han visto usted todas esas proclamas en todo el mundo? ¿Cómo salen a las calles? ¿Y está mal protestar, hermanos? De ninguna manera. Pero hay lugares, hermano, donde usted va protestando y van con un garrote rompiendo almacenes, dañando la propiedad privada de los demás, y eso es protesta. Yo pregunto, hermano, ¿qué se logra con eso? ¿Ah? ¿Hacer daño? ¿Generar violencia? Que haya todo este tipo de cosas, hermanos, que hoy en día criticamos todos, pero que nosotros no enseñamos en nuestro propio hogar. Queremos que los demás, los de afuera, se sometan a las autoridades, pero yo no me someto a mi esposo. ¿Sí o no? Empecemos por ahí, hermano, y hablemos las cosas como son. Queremos que afuera haya orden y que haya jerarquía, pero no en mi casa. Mi casa es otra cosa. Yo veía un programa hace años que se llamaba ¿Quién manda a quién? Yo no sé si lo recuerdan. Algo así. Terrible. Entonces, ¿cuál debe ser el móvil para obedecer? Debe ser en el temor de Dios. ¿A qué se refiere? En el temor, cuando yo les hablo de temor de Dios, ¿será espanto terrible, miedo a la presencia de Dios, o más bien la reverencia a aquel que dice que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Amén. Es un temor reverencial. Yo hacía este ejemplo, mi hermano. Ustedes, cada uno tiene un padre, quizás si está vivo, y ese padre hoy en día ya está viejo y ya está encorvado y quizás ya está enfermo y ya no tenga la autoridad sobre usted, y usted pudiera con un solo empujón lanzarlo fuera. Y yo te pregunto, ¿por qué los obedecemos? ¿Por qué los respetamos? ¿Porque puede devolvernos un golpe? No, es porque tenemos un sentido de respeto, de honra, de autoridad hacia esa persona, hermano. Es simplemente por eso. Y así mismo debe ser delante de Dios. Usted me dice a mí, yo le digo a usted continuamente, Dios vive en mí, ¿sí o no? ¿Lo decimos o no? Cristo vive en mí, el Espíritu Santo está dentro de mí. ¿Se cumple? No se cumple, porque si se cumpliera, hermano, las vidas de nosotros no tendrían esos conflictos que a veces tenemos, queridos. ¿Qué nos enseñó el Señor Jesucristo?
Sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Nosotros no somos ni mansos ni humildes. Somos mensos y bien belicosos. Pero queremos, yo no sé por qué en mi casa mantenemos agarrados. Pastor, otra vez estamos peleando. Es que ese hombre sí, no. Y uno habla con el varón, no, es que esa mujer, etcétera, etcétera. Pero es simplemente eso, hermanos, porque no estamos cumpliendo cada uno el rol que Dios nos ha dado y no estamos siendo obedientes a la palabra de Dios. Amén. Romanos 13:3. Romanos 13. Dice la Escritura: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. El Señor ha colocado personas, inclusive para eso, para ejercer la ley, y tienen en su mano la espada. ¿Qué quiere decir esto? Es la ley, que el hombre, que las leyes que tenemos. Y no en vano la llevan ahí. Si usted la comete, hermano, usted la paga. Quiero comentarles algo. Hay un hermano en Colombia que está enfrentado, yo les conté a ustedes, está enfrentado a una condena tal vez por un delito bien grave, y él me decía estas palabras: pastor, yo ya le pedí perdón a Dios con lágrimas, yo he orado continuamente, he ayunado, he derramado mi corazón delante de Dios. ¿Usted cree que Dios me ha perdonado? Y le dije, efectivamente sí, Señor. Yo creo que Dios te ha perdonado, porque Él dice en su palabra que un corazón contrito y humillado, Él no rechaza. Ahora, eso no tiene nada que ver con la sociedad, hermano. Nosotros tenemos que pagar ante la ley de los hombres las cosas que hacemos, porque todo lo que tú hagas, lo que yo haga, tendrá una consecuencia. Amén, hermanos. Entonces no tiene que ver con Dios ni con su misericordia, pero tenemos que enfrentar las cosas que hacemos. Amén. Entonces no en vano temamos al que tiene autoridad para no cometer esos delitos, esos pecados, esas cosas que a veces nos dañan. ¿De dónde viene la fuente de esta sumisión y cómo podemos doblegar nuestro ego, mi hermano, mi orgullo? ¿De dónde puede venir esa única forma? Yo le doy gloria a Dios porque les digo que yo oí en esa oración una oración de sinceridad de esta hermana querida. Señor, ayúdame a ser sumisa a mi esposo, ayúdame a obedecerlo. Y esa oración tiene respuesta, hermanos. Créanlo, si usted la hizo con todo su corazón, Dios le va a dar esa capacidad por su Espíritu Santo. Habemos hombres complicados, hermanos, quiero decirles. Habemos hombres complicados. Es difícil convivir con nosotros, pero Dios nos da esa capacidad. Dios nos da esa capacidad, hermanos. Entonces, yo quiero que usted sea bendecido, sea bendecida a través de este mensaje, porque eso también va a redundar no solo en nuestros hogares, sino en la sociedad, hermanos. Yo no sé si usted en este momento tenga conflictos o ha tenido conflictos por ese no ponerse de acuerdo. ¿Y quién tiene la última palabra en su casa? Quizás han tenido ese problema, pero quiero decirles que si usted le hace caso a Dios y le da el lugar que su esposo, Dios le ha dado, usted va a ser bendecida. Y si usted, varón, trata a la mujer como Dios dice que la debemos tratar, usted va a ser muy bendecido. Amén. De otra manera no funciona, queridos. Gastará todo su dinero en psicólogos, en conjeturas, en un poco de cosas que se han inventado hoy en día, simple y llanamente por no venir a la palabra de Dios. Yo no les cobro nada, hermanos. Bueno, si me quiero ofrendar algo. Solo los cristianos pueden aceptar este sometimiento, mis hermanos, porque el Espíritu Santo te da esa capacidad. Ore por esa capacidad, hermanos. Pídale a Dios que usted, dama, amada, hermana, amiga que nos escucha, pídale que Dios le dé esa capacidad y Él lo hará.
¿Cuál es el límite de la sumisión? Usted me preguntará, bueno, pastor, ¿y hasta dónde yo tengo que obedecer? Yo quiero que vayamos, para terminar, algunos textos que nos van a ayudar. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Aleluya, Señor bendito. Aquí encontramos la escritura y dice estas palabras. Someteos unos a otros en el temor al Señor, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas los estén a sus maridos en todo. Entonces, ¿cuál es el límite de mi sumisión? ¿Hasta dónde puedo llegar? Así como Cristo lo hizo. ¿Qué hizo Cristo por la iglesia? Todo. Ese varón que está a su lado, esa persona que está a su lado, está dispuesto a darlo todo por ella. Yo no me imagino una mujer que no se sujete a un hombre tal. ¿Sí o no? Quizás no es el príncipe azul, hermanas. De verdad. Porque hoy en día hasta eso se mira, si es simpático, si es varonil, si está bien puesto, etcétera, etcétera. Si es así como desarregladito, así como yo, así como escachalandrado, pues no, ese no. No, Dios lo ha puesto ahí, mis hermanas. Dios ha puesto ahí ese varón. Ámelo, respételo de esa manera y usted encontrará bendición. 6:5, Efesios 6:5. Adelante, ¿qué dice? Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como esclavos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. ¿Usted es empleado? ¿Usted es empleada? ¿Hay algunas que son empleadas? No sirvan como sirviendo al ojo. Sírvanle a las personas con todo su corazón, así no los estén mirando, mis hermanos. Yo peleo mucho con eso donde trabajo, porque la gran mayoría se ponen pilas, decimos en Colombia, cuando escuchan que llegó el patrón. De hecho, hay alguien que va entrando, me encanta la empleada. Llegó el jefe, así como asustados y todos como que... Yo no tengo por qué asustarme, ni tengo por qué exaltarme porque yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, ¿sí o no, hermanos? Ay, por ahí hay algunos que se están riendo, yo no sé. ¿Sí o no? Sí. No debemos temer porque estamos haciendo lo que Dios nos manda hacer, ¿sí o no? Yo no tengo que estar prevenido, ni estar listo como para aparentar, no, tirémonos al piso para que nos vea y que... No seamos hipócritas, seamos auténticos. Dios establece los límites, siervos a sus amos, el presidente de la nación, el pastor a su congregación, etcétera, etcétera, porque la primera autoridad viene de Él. Dios es la primera autoridad y de ahí el resto han sido delegadas. Hermanos, voy a concluir con estos. Hechos 5, 25 al 29. Hechos 5, 25 al 29. Dice, pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temía ser aprediados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron ante el concilio. El sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en el nombre? Está hablando del nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra enseñanza y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Mucha gente está tomando estos versos bíblicos hoy en día para abrir sus iglesias, para hacer aquí, para hacer allá. Yo no me quiero someter a eso. Yo quiero que usted tome este versículo, varón y mujer que está aquí, para que entendamos que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si a usted le enseñaron, la educaron en su casa,
que las cosas no eran así, que usted no tiene por qué dejarse, que ese tal por cual no sé qué. Hermano, he oído lamentablemente, y quiero hacer un pequeño paréntesis en eso, cómo entre las mismas familias se habla mal del personaje. La suegra y la hija se identifican para hablar mal del Señor. No, ese tipo no la merece. Y después no queremos que haya esos desacuerdos y no queremos, nunca permita que de su esposo se hable mal. Damas, no permita que se hable mal a sus espaldas. Quizás lo que digan está siendo verdad, quizás, pero nadie tiene el derecho de hacerlo. Punto. Usted no se haga partícipe de eso. No vaya diciéndole a todo el mundo los defectos de ese varón, porque ese es un error terrible. No lo haga, porque eso se va a prestar para que haya irrespeto y para que no tenga dignidad ese hombre que Dios puso a su lado. Amén. No lo haga. Háblelo con él, dialóguelo con él, como la autoridad que Dios ha puesto ahí en su hogar. Amén. Que mi Dios los bendiga. De verdad deseo muchísimo, me entusiasmé mucho con este tema. Quizás hace algunos años lo habíamos tocado, pero esa oración de esta persona me movió el corazón a que tenemos que hablar de estas cosas. Amén. Pónganse en pie, hermanos queridos, y vamos a despedirnos en oración y vamos a bendecir a las personas que nos escuchan desde muchas partes en el mundo. Estoy muy agradecido con el Señor por la nación de Argentina. Continuamente recibimos bendiciones de allá, saludos de la nación en Argentina, de Colombia también, de Chile y recientemente de Estados Unidos también, hermanos. Lo que nos interesa y lo que nos mueve esto es para la gloria de Dios. Que Dios sea glorificado y que su iglesia sea bendecida. Amén. Entonces, bendito Dios, te agradecemos por tu palabra en este día. Padre, sabemos que hay muchísimo más que aprender de ti, eres inagotable, Señor, pero gracias por la luz que nos diste hoy, Señor. Gracias, bendito Rey, porque esto trae bendición a tu casa, mi Señor. Esto trae bendición aún a las naciones, para que podamos entender que usted nos ha puesto en los lugares que usted ha designado. No ningún ser humano, solo usted, mi Señor. En el nombre de Jesús rogamos por las familias, para que este modelo familiar no se extinga, para que este modelo que viene de parte tuya no se vaya al olvido, Señor. En el nombre de Jesús te bendecimos y oramos. Amén y amén. Bendito sea. Gracias, Señor. Gracias, mis amados hermanos. Dios los bendiga.